Es presentado por Arcus Group, Sisti Alarmas, Beneconsult, VIP Security, IFPO, Corinpro Inca, Security Resilience. Con Seguridad Radio. el programa especializado en la protección de los ciudadanos y las organizaciones. RCR presenta Con Seguridad Radio. Buenas tardes, tengan todos bienvenidos a su programa Con Seguridad Radio, un espacio creado pensando en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Hoy sábado 7 de noviembre del 2020, aquí en Radio Caracas Radio, la radio que se ve, vamos por nuestro programa número 87. Agradecemos a su equipo conformado en la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Wilix Arcaya, en la producción, Mónica Pupo, en los controles, José Tovar, asistente de producción, Rubén Áñez, quien estará compartiendo con ustedes, Alfredo Yuncosa. Transmitimos por rcr750.com y en YouTube rcr750. Recuerden nuestras redes sociales en Twitter, @CSeguridadRadio, en Instagram, @ConSeguridadRadio y en nuestro canal en YouTube, Con Seguridad Radio. Iniciamos la sección presentando soluciones en seguridad y protección. Presentando soluciones en seguridad y protección. Eroski Consumer comparte consejos de ventilación en espacios cerrados para prevenir contagios. Una correcta ventilación de los espacios interiores reduce las probabilidades de contagiarse de COVID-19, aunque para ello es preciso renovar el aire de manera adecuada. El riesgo de contagio de COVID-19 es mayor en los espacios cerrados que en los espacios abiertos y según informa la revista médica de BMJ, cuando estamos al aire libre con mascarilla y en un lugar con baja ocupación, como por ejemplo en un parque, apenas corremos peligro de contraer la enfermedad. El problema es que no todas las actividades pueden trasladarse a los exteriores, como sucede con las clases o el trabajo de oficina. Estos espacios necesitan, por tanto, una correcta ventilación. A continuación, recogemos algunas claves ofrecidas por el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua del Consejo Superior de Investigaciones Científicas para ventilar adecuadamente los espacios y reducir el riesgo de contagio. Una correcta ventilación de los espacios interiores reduce las probabilidades de contagiarse de COVID-19. Por supuesto, el riesgo cero no existe. Y más allá de airear las habitaciones de uso compartido, sigue siendo necesario utilizar mascarillas, mantener la distancia de seguridad y continuar con las medidas de higiene, tanto personales como de superficies. Así lo señala la guía publicada por el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que está orientada a las aulas, aunque sus recomendaciones se pueden aplicar a otros espacios como oficinas o edificios de uso público. El documento está basado a su vez en las recomendaciones de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de la Universidad de Harvard y en fuentes y trabajo experimental en ventilación y filtración en España. Estos son los principales aspectos que debemos conocer y las medidas que podemos adoptar. Las partículas en suspensión que pueden contener virus se acumulan en los espacios cerrados. Para minimizar nuestra exposición a estas partículas, también llamadas aerosoles, es importante seguir estos pasos. Reducir el número de personas, mantener las distancias, utilizar mascarillas bien ajustadas, permanecer en silencio o hablar bajo, ya que cuando se habla fuerte o se grita, la emisión de aerosoles se multiplica por 30. Evitar la actividad física intensa por la misma razón, ventilar o purificar el aire para eliminar o reducir la concentración de virus en el aire. Ventilar no es mover el aire. Ventilar en este caso no significa hacer que el aire circule dentro de una habitación, sino renovarlo. Esto es sustituir el aire potencialmente contaminado de una sala por aire nuevo procedente del exterior. La ventilación necesaria para reducir el riesgo de contagio depende del volumen de esa habitación, el número y la edad de los ocupantes, la actividad realizada, la incidencia de casos en la región y el riesgo que se quiera asumir. A modo de ejemplo, la guía de Harvard recomienda 5 a 6 renovaciones de aire por hora para aulas de 100 metros cuadrados con 25 estudiantes
de entre 5 y 8 años de edad. Es conveniente conocer los siguientes tipos de ventilación. Ventilación natural es la más conocida y aplicada sobre todo en el ámbito doméstico. Se trata de renovar el aire abriendo ventanas y puertas para provocar una corriente. La ventilación cruzada, que consiste en abrir puertas y ventanas en lados opuestos de la habitación, es más efectiva que la apertura de un solo lado. El motivo, que en muy pocas ocasiones se alcanza la renovación suficiente sin ventilación cruzada. La ventilación individual forzada es cuando la ventilación natural no alcanza y se puede aumentar la renovación de aire utilizando instrumentación. Esto se puede hacer de dos maneras: introduciendo aire del exterior, impulsión, o tomando aire del aula y sacándolo, extracción. La toma o salida del aire puede localizarse en una ventana, el techo o un orificio específico o realizado para ello. Ventilación centralizada forzada. En ocasiones no es posible ventilar de manera natural o individual, por ejemplo, cuando una sala no tiene ventanas. En estos casos, la solución pasa por usar sistemas de ventilación centralizados, es decir, comunes para todo el edificio o gran parte de él, que permitan renovar el aire. Son los mismos sistemas utilizados para climatización y en estos casos es importante maximizar la cantidad de aire exterior con respecto a la cantidad de aire reciclado y filtrar el aire recirculado mediante el uso de filtros especiales. Purificación del aire. Cuando no es posible renovar el aire con ninguno de los métodos anteriores, la solución consiste en utilizar un purificador para eliminar las partículas del aire interior que podrían contener virus. El purificador o purificadores, en caso de necesitarse más de uno, se debe colocar en el centro del aula, si es posible, y si no, ha de soplar directamente a los ocupantes. El sistema más eficaz es la filtración, que consiste en hacer pasar el aire contaminado a través de un filtro de alto rendimiento, generalmente filtro EPA, que retiene las partículas y proporciona aire limpio. Se recomienda EPA H13 o superior, más del 99.95% de eficiencia. En cambio, no son recomendables los sistemas con ionizadores o producción de ozono, ya que generan reacciones con otros elementos de la atmósfera que no se controlan y tienen consecuencias negativas de formación de contaminantes. ¿Cómo saber cuándo hay que ventilar? La concentración de CO2 en el aire es clave. Para conocerla existen medidores específicos que pueden costar entre 100 y 300 euros aproximadamente. La guía del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua del Consejo Superior de Investigaciones Científicas apunta a dos maneras de medir la ventilación. Una consiste en tomar como referencia las cantidades de anhídrido carbónico o CO2. En el aire exterior, las concentraciones de CO2 son de unas 420 partes por millón. En el interior, en espacios ocupados, las concentraciones aumentan porque las personas exhalamos CO2 al respirar. Otra manera de hacerlo es según los litros de aire por persona y por segundo que entran del exterior. Un valor adecuado para reducir riesgos de contagio es 14 litros por persona y segundo. Para calcular las necesidades de cada caso, en la guía se recogen ejemplos y operaciones matemáticas específicas que se pueden realizar. Pero a modo orientativo conviene tener en mente que cuando el aire de la habitación alcanza las 2000 partes por millón de CO2, es necesario ventilar. Para reducir la concentración a unas 600 partes por millón de CO2, se necesitan 20 minutos de ventilación cruzada, 40 minutos con puertas y ventanas abiertas o más de una hora con solo la puerta abierta. Vamos a nuestra sección Alternativas de actualización profesional. Alternativas de actualización profesional. Del 2 al 27 de noviembre se estará realizando el Latin America and Caribbean Security Tour de ASIS International. Este evento, totalmente online, contará con más de 20 conferencias. Se convierte en una valiosa oportunidad de profesionalización, networking y aprendizaje. Es un evento creado para promover la cultura de seguridad y participación de todos los capítulos de los grupos 7 y 8 de ASIS International mediante conferencias y paneles, compartiendo experiencias locales con resultados que pueden replicarse en cualquiera de los países. Para más información, ingrese a la página web asisonline.lat. El 12 de noviembre se realizará el curso 100% online Investigación por denuncia de acoso.
organizado por la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados ACFE, Capítulo México. Las denuncias por acoso han aumentado significativamente en años recientes y las organizaciones deben estar preparadas con una estrategia de investigación diseñada para afrontar estas conductas inaceptables que atentan contra los derechos humanos. Por su naturaleza, estas investigaciones deben de realizarse por personal debidamente capacitado a fin de documentar fehacientemente los casos que se investigan sin vulnerar la dignidad y los derechos de quienes intervienen o tienen el valor de denunciar. Dirigido a todas aquellas personas, psicólogos, especialistas, investigadores, académicos, abogados, oficiales de cumplimiento, peritos, consultores, integrantes de los comités de auditoría ética o del gobierno corporativo, directores, gerentes, auditores internos y externos, contralores, responsables de riesgo, prevención de pérdidas y seguridad corporativa, recursos humanos, interesados en obtener el conocimiento necesario para disuadir o investigar las denuncias por actos de deshonestidad y de acoso en su organización. Para más información, ingrese a la página web acfe-mexico.com.mx. Métricas de gestión de seguridad de la información, un libro de Craig Broadby, ofrece un enfoque radicalmente nuevo para desarrollar e implementar métricas de seguridad esenciales para respaldar las actividades comerciales y administrativas del riesgo de la información. Este trabajo proporciona a cualquier persona con responsabilidades de gestión de riesgos y seguridad de información sobre estas cuestiones críticas de seguridad. ¿Qué tan segura es mi organización? ¿Cuánta seguridad es suficiente? ¿Cuáles son las soluciones de seguridad más rentables? Este volumen muestra a los lectores cómo desarrollar métricas que se pueden usar en una organización para garantizar que sus sistemas de información funcionen de manera segura y respalden a los objetivos comerciales de la organización. Proporciona una descripción general completa de las métricas de seguridad, analiza el estado actual de las métricas en uso en la actualidad y analiza nuevos desarrollos prometedores. Los capítulos posteriores exploran formas de desarrollar métricas estratégicas y de gestión efectivas para la seguridad de la información, el gobierno, la implementación y gestión del programa de gestión de riesgos y la gestión y respuesta a incidentes. Los estudios de caso demuestran de manera eficaz formas específicas en que se pueden implementar métricas en una empresa para maximizar los beneficios comerciales. Vamos a un receso comercial y ya regresamos. Enseguida regresa con Seguridad Radio. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. Siste Alarmas es la estación central de monitoreo de mayor prestigio en Venezuela. Satisface las necesidades de protección de sus clientes mediante la prestación de servicios de seguridad de óptima calidad a través de la aplicación de tecnología de punta, integración de servicios y personal altamente capacitado. Visite su página web sistealarmas.com. Beneconsult, organización que desde República Dominicana ofrece sus servicios especializados en consultoría en gestión estratégica de riesgos y tecnologías asociadas. VIP Security es la más reconocida organización en toda Venezuela por ser líder en brindar servicios de seguridad para eventos a gran escala, logística, asistencia y resguardo de personalidades. Contáctelos en Caracas al 0212-271-1164. IFPO, Soluciones Educativas de Seguridad. Corinpro Inca, soluciones adaptadas a los requerimientos específicos en materia de seguridad. Experiencia, profesionalismo, calidad y tecnología aplicada a la protección integral. Su protección, nuestra profesión. Security Resilience, empresa venezolana especializada en traslados ejecutivos. Normas, mejores prácticas y personal capacitado garantiza el mejor de los servicios. Contáctenos al 0212-227-9195.
Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va, el espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Ya está de vuelta con profesionales del gremio de la seguridad. Y hoy tenemos con nosotros desde Chile a Guillermo Holzman, analista y consultor senior de reconocida trayectoria, ingeniero de ejecución y magíster en ciencias políticas de la Universidad de Chile, especialista en asuntos de inteligencia, desarrollo de prospectiva y análisis, coyuntura internacional, sociedad y fuerzas armadas, proyección de escenarios y evaluación de riesgos para grupos y sectores económicos, amplia experiencia en el desarrollo de análisis político y temáticas de seguridad ciudadana aplicada, director ejecutivo de Analytica, consultores y de Strategic Analysis Communication Assessment, SACA, miembro del Consejo Asesor de Chile Transparente, fundador de Cercle K2, integra la Asociación Internacional para Estudios de Seguridad e Inteligencia. Fue subdirector del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, director del Departamento de Ciencias Políticas y director de posgrado del mismo instituto entre 1998 y el 2004. Ha realizado asesorías en temas de su especialidad en Brasil, Paraguay, Ecuador, Colombia, Estados Unidos, Haití, Bolivia, Guatemala, Panamá, Nicaragua y México. Destacado profesor universitario en estudios de posgrado en la Escuela de Gobierno y Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez y en la Universidad de Chile. Candidato a doctor de estudios americanos, mención Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Avanzados Universidad de Santiago de Chile. Académico invitado en proyectos colaborativos del Observatorio de Sostenibilidad de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y el Centro de Estudios Avanzados de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Santiago. Saludos, Guillermo, qué bueno que te tenemos por aquí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alfredo? Un agrado saludarte desde Chile. Un gran abrazo para ti y a todos los que nos siguen por la frecuencia de la radio. Gracias a ti por tu tiempo, Guillermo. Guillermo, hemos sido testigos de una serie de atentados con presuntas motivaciones terroristas, los cuales han ocurrido principalmente en Europa. ¿Cuál es tu interpretación sobre estos incidentes? Estos incidentes en Europa que han ocurrido ahora durante el año 2020 y particularmente en los últimos 3 meses dan cuenta de un hecho que es preocupante en términos de alerta. En primer lugar, de que ISIS o el terrorismo islámico de base más radical e integrista como es este grupo se encuentra vigente y tiene una metodología asociada a una estrategia en términos de potenciar todo lo que se denomina como lobos solitarios, es decir, aquellas personas que teniendo una historia biográfica asociada al mundo musulmán y particularmente a quienes están en esta expresión más integrista, son motivados para poder realizar ataques individualmente, pero teniendo presente la posibilidad de generar un gran daño, generar un acto que plantee temor, que instale nuevamente la idea de terror, que implante el conflicto civilizacional y cultural entre dos culturas, dos pueblos, que ha llevado a que efectivamente, tanto en Francia como en otros países, se empiece a tomar con mucha preocupación esta suerte de escalamiento de estos lobos solitarios asociados a una división dentro de cada una sociedad de los países europeos. ¿Cómo interpretar el llamado estallido social en Chile? ¿Cuál es tu percepción de lo que puede suceder a corto y mediano plazo en tu país? A ver, el estallido social en Chile, como pasó en otros países, tiene dos componentes que es necesario diferenciar desde el punto de vista del análisis.
Uno tiene que ver con lo que fueron más de 80 manifestaciones con distintos grados de violencia en más de 80 países del mundo entre el mes de octubre de 2019 y diciembre de 2019. Y en la convocatoria principal estaba asociado a la desigualdad, entendida con múltiples elementos, pero que se concentra particularmente en la concentración del ingreso, concentración de la riqueza, la concentración de los privilegios y el abandono que tiene un sector importante de la sociedad respecto a la oportunidad y la responsabilidad que tiene el Estado, pero también respecto a la capacidad de abuso del propio mercado. Al lado de eso, que podríamos señalar que tiene claramente elementos más bien de impacto social, están aquellos grupos de corte anárquico, muchos protoanárquicos, es decir, que se sienten luchando contra el sistema, pero no tienen ninguna base ideológica, ni conceptual, ni profundidad dentro de sus planteamientos. Están los grupos antisistémicos, que per se es una derivada de grupos anárquicos más consolidados. Todos estos son grupos pequeños, dicho sea de paso. Al lado de eso está el lumpen, o lo que es una gran cantidad de personas que no trabajan y están asociados a un modelo, yo diría, de delincuencia o a una expresión social de rechazo a todo lo que está alrededor. Y al lado de eso tenemos el crimen organizado en cualquiera de sus expresiones, que son narcotráfico, falsificaciones, contrabando, trata de personas, tráfico de órganos, etc. Esos elementos, digamos, están asociados a un incentivo ideológico que es mucho más complicado y que lo tienen básicamente los grupos antisistémicos en términos de ir contra el modelo neoliberal, que es la plataforma sobre la cual funciona la globalización. Y en el caso de Chile, Chile ha sido un referente desde 1989, cuando se implementa el modelo neoliberal, considerando de que Chile implementó ese modelo en el año 1980 durante, digamos, el gobierno militar o la dictadura militar, como se le quiera denominar, y que demostró que un país subdesarrollado o en vías de desarrollo, implementando este modelo, era capaz de alcanzar niveles de crecimiento importantes desde el punto de vista económico y por ende también un desarrollo social que permite que Chile supere la pobreza y llegue a tener sobre $23.000 de ingreso per cápita, entre varias otras variables. Y es ahí donde está el mayor problema, porque estos grupos que generan estallido social con una destrucción que evidentemente es organizada, posee financiamiento, posee gente capacitada para hacer atentados que suponen ataques a más de 50 estaciones de metro, suponen saqueos, yo diría, bastante amplios en las principales ciudades del país, ataques a la infraestructura crítica del Estado en términos, digamos, de agua, electricidad, telefonía, comunicación, etcétera, y generando, yo diría, una paralización muchas veces por varios días o incluso semanas de las rutas de apoyo logístico o de lo que es el funcionamiento de la economía. Plantearon, yo diría, dos grandes hipótesis. La primera de ellas es que efectivamente había una organización, habían objetivos y había una capacidad para poder realizar todo ello. Hay una serie de otros elementos que uno podríamos señalar a este respecto. Lo segundo es que esto que pasa en el estallido social a partir del 18 de octubre del año pasado no ha cesado hasta el día de hoy. Se ha mantenido, se ha sumado elementos ya de claro signo terrorista en la zona sur de nuestro país, en la Araucanía, donde están los pueblos originarios mapuche particularmente, y se ha ido manteniendo y se espera de que esto siga con distinto grado de latencia hasta ya el próximo año, cuando ya en Chile se va a convocar a una votación para poder elegir a quienes van a ser parte de lo que es una convención constituyente, considerando que este nuevo proceso de dar forma a una constitución fue la respuesta institucional a la crisis política que se planteó el 18 de octubre recién pasado. Complejo la situación. ¿Tú crees que la izquierda latinoamericana estará en un proceso de resurgimiento? Para algunos, las diversas protestas en la región, incluyendo la de Chile e incluso en Estados Unidos, podrían interpretarse como una demostración de reto a las democracias. ¿Cuál es tu lectura? Efectivamente, yo diría que la izquierda en América Latina, que yo creo que es diferente al fenómeno que se da en Estados Unidos, la izquierda en América Latina está en los últimos estertores de lo que puede ser su posibilidad o no de algún tipo de resurgimiento más o menos relevante. El Partido Comunista en los países donde existe hoy día y que es el que se refleja como parte de la izquierda, en general tiene una muy escasa votación. En el caso de Chile no alcanza el 5%, por ejemplo.
En consecuencia, cuando estamos hablando de la izquierda, estamos hablando de otro tipo de organización, de otro tipo de grupo que se aleja de los parámetros normales con los cuales se analiza este fenómeno. Por lo tanto, tenemos, si gustas, una izquierda progresista, una izquierda que, siendo muy reducida o siendo minoría particularmente, sí tiene un proyecto y comparte un proyecto de desestabilización de las democracias, aprovechando la debilidad de las mismas, en la medida en que la agenda internacional promueve no solamente la inclusión, el respeto a la diversidad, la idea de que efectivamente todos podemos estar en un mismo lugar, pero ellos utilizan la violencia para poder generar una crítica contra el sistema político en general, aprovechan la debilidad del sistema político en términos de lo que es la concentración de poder o los privilegios que tiene la élite o el establishment que está en cada uno de los países, logra estabilizar un incentivo para las movilizaciones y protestas, y esta izquierda sí tiene un objetivo claro que es destruir el que están en la grilla que los organismos financieros internacionales proponen a cada uno de los países, desde la OCDE, pasando por el Fondo Monetario, Banco Mundial, Banco Interamericano, etc. Y es ahí donde hay un elemento de una semilla revolucionaria que se quiere nuevamente instalar como un elemento esencial y que ha estado asociado a todo lo que es el grupo de Sao Paulo, el Foro de Sao Paulo, que entrega los insumos necesarios para poder establecer de que efectivamente ahí están los elementos ideológicos de segunda o tercera generación que van más allá del marxismo, neomarxismo, para poder plantear esta idea revolucionaria y de uso de la violencia como ha sido habitual en la historia. La española Adela Cortina dijo: no rechazamos a los extranjeros si son turistas, cantantes o deportistas de fama. Los rechazamos si son pobres. Tenemos desde hace años millones de inmigrantes venezolanos buscando destinos donde hacer una nueva vida, en especial en América Latina. Se suman a los ya tradicionales grupos de inmigrantes de México y centroamericanos que cada año intentan ingresar a los Estados Unidos. Cientos de ciudadanos de países africanos y árabes, entre otros, pierden la vida cada año tratando de llegar a Europa. ¿Cuáles son los impactos a la seguridad que estos movimientos migratorios implican para los países de origen, de tránsito y de destino? Pero no me lo vas a responder ahorita, vamos a un receso comercial y ya regresamos. En pocos minutos regresa con Seguridad Radio. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección. 12-399-3265. Siste Alarmas es la estación central de monitoreo de mayor prestigio en Venezuela. Satisface las necesidades de protección de sus clientes mediante la prestación de servicios de seguridad de óptima calidad a través de la aplicación de tecnología de punta, integración de servicios y personal altamente capacitado. Visite su página web sistealarmas.com. VIP Security es la más reconocida organización en toda Venezuela por ser líder en brindar servicios de seguridad para eventos a gran escala, logística, asistencia y resguardo de personalidades. Contáctelos en Caracas al 0212-271-1164. IFPO, Soluciones Educativas de Seguridad. Corimproinca, soluciones adaptadas a los requerimientos específicos en materia de seguridad. Experiencia, profesionalismo, calidad y tecnología aplicada a la protección integral. Su protección, nuestra profesión. Security Resilience, empresa venezolana especializada en traslados ejecutivos. Normas, mejores prácticas y personal capacitado garantiza el mejor de los servicios. Contáctenos al 0212-227-9195. Beneconsult, organización que desde República Dominicana ofrece sus servicios especializados en consultoría en gestión estratégica de riesgos y tecnologías asociadas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo.
solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Usted está escuchando Con Seguridad Radio. Y estábamos con Guillermo Holzman directamente desde Chile. Guillermo, habíamos dejado una pregunta en el aire sobre la reflexión de la escritora y filósofa española Adela Cortina, quien dice que no rechazamos a los extranjeros si son turistas, cantantes o deportistas de fama. Los rechazamos si son pobres. Y conversábamos sobre la inmensa cantidad de migrantes desde México, Venezuela, África. Te consultamos entonces cuáles son esos impactos a la seguridad que en este momento esos movimientos migratorios implican para los países de origen, de tránsito y de destino. La pregunta es bastante complicada. Adela Cortina es una filósofa que asume una perspectiva, yo diría más allá, más bien neomarxista en muchos sentidos, y coloca, claro, el acento entre medio. ¿Y qué pasa con los inmigrantes? ¿Inmigran solamente porque son pobres? Yo diría que no, pero ya voy a ese punto. Lo primero es que el impacto a la seguridad en cada uno de los países, ya sea de origen, tránsito, destino, tiene que ver primero con entender que la seguridad hoy en día es multidimensional, si queremos verla de esa manera, o es necesario tener una conceptualización de la seguridad en términos más integrales. La seguridad va en una ecuación donde al lado de este parámetro de seguridad, donde uno va a destacar las condiciones de seguridad que cada persona tiene y cada sociedad posee, o cada país u organización, al lado de eso está la idea de desarrollo. Desde que una persona está en una sociedad, sea en África, Asia, Medio Oriente o América Latina, lo que busca es que en esa sociedad haya una ruta bastante clara que le coloque una luz al final del túnel y que le permita alcanzar su grado de desarrollo. Y ese grado de desarrollo tiene que ver con su seguridad personal, tiene que ver con su seguridad familiar, tiene que ver con aquellos atributos que considera son imprescindibles para poder tener esa tranquilidad que le permita focalizarse en el trabajo diario, en obtener los resultados y beneficios que le puede brindar ese trabajo diario conforme la preparación y conforme la calidad laboral que efectivamente tenga. En consecuencia, la cuestión con la seguridad, ¿no?, nos va a llevar a dos grandes elementos. La primera, que es un tema de debate a nivel internacional, es que la migración, incluso considerándola o aceptando que puede ser establecida como un derecho humano, va a estar en directa relación con las expectativas de las personas en términos de esas condiciones de seguridad y esas condiciones de desarrollo. Si los países no generan esas condiciones de seguridad y desarrollo, va a ser evidente de que muchas de esas personas que están en ese país van a tratar de irse a otro país donde consideren de que esas posibilidades las van a tener, aún con todo el sacrificio que eso puede implicar. Entonces, la primera cosa en términos es que se requiere una cooperación internacional para que la migración, por esas razones, no sea el principal leitmotiv que genere la avalancha de migrantes que hemos visto, por ejemplo, en América Latina, desde el caso venezolano, que es uno de los casos que se ha transformado en emblemático en los últimos años, y podamos cooperar para que se tenga efectivamente esa posibilidad. Lo segundo tiene que ver con que la inmigración exige que cada país posea normas adecuadas y ojalá consensuadas entre todos para poder establecer los filtros necesarios, de tal forma de que aquellos que van a emigrar efectivamente vayan con las herramientas necesarias para hacer un aporte al país de destino, no se transformen en una carga innecesaria para los países de tránsito, y eso requiere legislaciones que efectivamente se puedan cumplir tanto en el registro de salida a los países como en el registro de entrada.
y tener a su vez un espacio necesario para poder ayudar a aquellas personas que evadiendo los filtros existentes puedan efectivamente ser devueltas a los países o generarle otras oportunidades, y ahí se requiere una intervención internacional. Y después en los países de destino tenemos elementos que son más complejos desde el punto de vista de las condiciones si un país quiere ser destinatario de esta inmigración. Tiene que ver con la incorporación a la cultura, lo cual significa que cada inmigrante que llegue a un país debe dar cuenta de que se está integrando a una cultura distinta, una forma de hacer las cosas diferentes. Y estoy seguro, Alfredo, al igual como ha pasado a mí, sí es cierto, en América Latina tenemos el mismo idioma, probablemente. No hablamos el mismo español, pero nos entendemos dentro de ello. Pero las culturas o formas que cada sociedad tiene para resolver los conflictos, generar las relaciones interpersonales, tienen algunos énfasis que son distintos y que es necesario entenderlos dentro de la identidad nacional de cada uno de estos países. Y eso requiere un proceso de formación o de inducción para que efectivamente se puedan sumar no solamente a la vida diaria, sino que también a la vida laboral o profesional que van a buscar. Como resumiendo, el impacto, si no tenemos todas estas condiciones de seguridad para poder establecer de que la migración se va a hacer bajo parámetros aceptados y aceptables para todos, nos vamos a encontrar que las personas que llegan a muchos países no se van a adaptar, no van a tener las posibilidades o expectativas que pensaban iban a tener, se van a encontrar con toda la formalidad encima de ellos, que va desde cómo se establece la legalidad hasta la discriminación interna de incluso de igualdad, y vamos a encontrarnos con que muchas personas van a entrar a las bandas delincuenciales o a ser parte de alguna red de corrupción o alguna red, ¿no es cierto?, asociada al crimen organizado. En consecuencia, yo creo que los impactos acá requieren una mirada desde el punto de vista de la seguridad bastante más amplia y no se pueden rechazar, y aquí vuelvo a lo que decía inicialmente, solamente porque son pobres, porque no ese es el criterio con lo cual los países actúan normalmente, sino que esas personas que se movilizan pueden ser con muchos recursos o pocos recursos, pero ellos están buscando expectativas, y ahí se requiere una suerte de lógica que sea transversal para poder facilitar, adecuar, y neutralizar o minimizar los efectos negativos de una inmigración masiva como la que se está viviendo hoy día y probablemente vamos a seguir viviendo en toda América del Sur, Central, Caribeña, con respecto a Estados Unidos y los países que, como Chile, están más al sur, pero que generan mucho más expectativa o son mucho más atractivos para poder emigrar. Guillermo, el historiador israelí Yuval Noah Harari dijo: las elecciones que estamos tomando para combatir el COVID-19 darán forma a nuestro mundo en los años venideros. ¿Cómo ves América Latina en los próximos años? Esa pregunta, Alfredo, la verdad es que es muy convocante, pero veamos alguna idea para dejarlas en la reflexión de quienes nos escuchen y nos están siguiendo en el día de hoy. El primero de ellos es que cuando salgamos de la pandemia, la pospandemia empieza cuando tengamos acceso a la vacuna. En consecuencia, todo lo que discutamos ahora sin acceso a la vacuna es solamente teoría, y estamos preocupados del corto plazo porque tenemos que frenar la expansión del COVID-19 y generar la protección social, económica y generar condiciones políticas también para poder llevar bien toda esta etapa de transición o de freno de la pandemia. Teniendo la vacuna de ahí en adelante, el mundo nos va a mostrar un escenario distinto, nos va a mostrar de que todos aquellos países que estamos en la globalización vamos a tener que tener presente si entendemos o no lo que es la cuarta revolución industrial. Y estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de una agroindustria completamente distinta a la que conocemos, estamos hablando de nanotecnología, estamos hablando de robótica, estamos hablando de procesos productivos distintos, donde se va a sumar, por ejemplo, ahora el tema del teletrabajo. Significa cambios en la forma de educar, formar y de preparar profesionales. Significa también que las líneas de encadenamiento productivo y logístico, por ende, también van a sufrir modificaciones, y significa que va a haber un mundo distinto. La pregunta es, en consecuencia, para América Latina: ¿están preparados los países para eso? Yo diría que la respuesta, con lo que yo conozco, es que no. Hay países que están más avanzados y otros no tanto. ¿En qué estamos topando? Particularmente yo creo que lo central
es que aquellos países que no tengan una hoja de ruta de mediano o largo plazo asociados a sumarse a esta cuarta revolución industrial que va a ser el mundo de la pospandemia, van a quedar rezagados absolutamente y vamos a quedar en una condición parecida a lo que tenían los países de América Latina a principios del siglo XX, para colocarlo así gráficamente. Y eso significa en consecuencia que hay una responsabilidad de la élite política, económica y financiera de cada país para poder generar modificaciones importantes en la matriz productiva de cada país, a generar un Estado mucho más eficiente en términos de diseño e implementación de políticas públicas que vayan en términos oportunos a satisfacer las necesidades de la sociedad, y a su vez también entender cuáles son los criterios de alianza de cada uno de los países, con quién se va a aliar. Con aquellos países que son similares, aquellos países que pueden generar transferencia tecnológica adecuada para poder potenciar este cambio de matriz productiva. Y esos elementos hoy día es necesario tenerlos presentes y tener presente además que va a modificarse la forma en que nos relacionamos. Hoy día podemos hacer muchas cosas en términos telemáticos en distintas plataformas. Esto no se va a ir cuando llegue la vacuna, se va a mantener. El teletrabajo va a quedar, pero va a requerir nuevas formas de entender la regulación del trabajo, el pago del esfuerzo que cada persona hace desde su casa o de un lugar distinto al puesto de trabajo habitual que tenía en una empresa, en una industria o incluso en el propio Estado. Y eso necesitamos hacernos cargo de que esta modificación va a tener un impacto directo en la evolución de la sociedad, va a tener un impacto directo en la consideración del concepto de seguridad, donde la ciberseguridad, por ejemplo, pasa a ser una herramienta fundamental, va a tener un impacto directo en la manera en que el ser humano concibe su desarrollo o su felicidad o su armonía dentro de lo que es su vida social y laboral en cada uno de los países. Guillermo, hablabas de tecnologías, hablabas de brechas, hablabas de educación. Entonces yo te pregunto, ¿cómo crees que impactará en América Latina la marcada brecha tecnológica presente en aspectos de la educación como factor que incide en la seguridad ciudadana? Yo diría que va a ser fundamental. Ya es evidente que las universidades van a tener que revisar sus mallas curriculares, van a tener que revisar el tipo profesional que se requiere y entrar a una lógica en la cual el profesional necesita una formación básica, ya sea en el ámbito de la ingeniería, ciencias sociales, etc. Pero ya no va a poder ser una carrera de 5 años, 4 años, incluso 6 años. Eso sería impensable. Se requiere un manejo básico y un concepto de educación continua, permanente, que vaya tomando no solamente el conocimiento que científicamente se ha ido consolidando y desarrollando, sino que a su vez también esté abierto a la innovación desde el punto de vista metodológico, a la innovación desde el punto de vista de la anticipación respecto a lo que se viene. Hoy día, por ejemplo, y esto es un paréntesis, el futuro se superpuso sobre el presente en otros países. Y eso requiere una claridad metodológica para entender qué es lo relevante que ha sucedido en todos estos meses desde que tenemos la pandemia. El futuro está y estamos hoy día hablando de cosas donde reconocemos muchas veces que no tenemos el conocimiento adecuado y que, si bien es cierto, en todo lo que se ha escrito en años, décadas y siglos anteriores hay elementos que nos sirven, no todos esos elementos se pueden aplicar a rajatabla, si me permite la expresión, en la realidad del siglo XXI. Necesitamos generar, conceptos nuevos, conceptos funcionales a nuestras necesidades, pero también entender que esos conceptos van a ir evolucionando. Y esa evolución debe reflejarse en un proceso educacional que sea tanto desde la educación básica o parvularia, hasta la terciaria, que es la universitaria, debe estar muy sometida a lo que es este mejoramiento continuo. Un gran problema que vamos a tener es la capacitación permanente. O sea, todo lo que es el mejoramiento continuo, si queremos verlo de esa manera, pero donde la empresa va a tener mucho que decir para poder darle esas facilidades. Y el incentivo para la empresa va a ser algo muy simple. El costo de reposición de un trabajador en el siglo XXI va a ser cada vez más alto. En consecuencia, yo, empresa, necesito cuidar a mi trabajador para que esté bien psicológicamente, socialmente, familiarmente, porque ahí me asegura una alta productividad.
En consecuencia, la educación va a tener que centrarse en cómo tenemos elementos que nos aseguren una mayor productividad, una mayor eficiente y mejor productividad, pero también una mejor calidad laboral para poder asegurar que esos elementos funcionen. En consecuencia, la educación pasa a ser quizás el elemento más importante, pero se requiere verlo con los ojos del siglo XXI y no con los ojos del siglo XX. Gracias, estamos con Guillermo Holzman directamente desde Chile. Vamos a un receso comercial y ya regresamos. Enseguida regresa con Seguridad Radio. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. Siste Alarmas es la estación central de monitoreo de mayor prestigio en Venezuela. Satisface las necesidades de protección de sus clientes mediante la prestación de servicios de seguridad de óptima calidad a través de la aplicación de tecnología de punta, integración de servicios y personal altamente capacitado. Visite su página web sistealarmas.com. Beneconsult, organización que desde República Dominicana ofrece sus servicios especializados en consultoría en gestión estratégica de riesgos y tecnologías asociadas. VIP Security es la más reconocida organización en toda Venezuela por ser líder en brindar servicios de seguridad para eventos a gran escala, logística, asistencia y resguardo de personalidades. Contáctelos en Caracas al 0212-271-1164. IFPO, Soluciones Educativas de Seguridad. Corimproinca, soluciones adaptadas a los requerimientos específicos en materia de seguridad. Experiencia, profesionalismo, calidad y tecnología aplicada a la protección integral. Su protección, nuestra profesión. Security Resilience, empresa venezolana especializada en traslados ejecutivos. Normas, mejores prácticas y personal capacitado garantiza el mejor de los servicios. Contáctenos al 0212-227-9195. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cerramos a las 11:55. de Viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750, la radio que se ve. Ya está de vuelta con Seguridad Radio. Y estamos nuevamente con Guillermo Holzman, reconocido analista político desde Santiago de Chile. Guillermo, las operaciones que realizan en el Mar Caribe las fuerzas del Comando Sur de los Estados Unidos, ¿están realmente dando los resultados esperados? ¿Son una piedra en el zapato para el crimen organizado transnacional? Sí, son una piedra en el zapato para el crimen organizado transnacional. El crimen organizado transnacional, y no toda la gente lo entiende de esa manera, es una organización que actúa en la sombra, que actúa al margen de la ley, que actúa en beneficio propio y en contra de todo lo que es el mercado, el Estado y la propia sociedad, que se rige por normas universalmente aceptadas. Y ese crimen organizado tiene una estructura que cuando, por ejemplo, el Chapo es enjuiciado, es capturado en México, enjuiciado en Nueva York, el Chapo, ¿qué cosa es? Es el equivalente al country manager.
Es decir, no es el que representa todo el crimen organizado. En consecuencia, cuando el Comando Sur, recordemos que el tema del crimen organizado está dentro de las amenazas internacionales aceptadas y definidas por Naciones Unidas y por sus principales organismos mundiales, y es parte de los compromisos que todos los países tienen para luchar en contra de él y colocar todos los recursos disponibles para esa lucha. Y en esa perspectiva, el Comando Sur de Estados Unidos tiene un despliegue importante en términos de control, neutralización, persecución, ¿no es cierto?, y captura de todo aquello que está en el crimen organizado. Y crimen organizado, estamos hablando del tráfico de drogas, estamos hablando del tráfico de órganos, tráfico de personas, estamos falsificación, contrabando, etc. Todo lo que a usted se le pueda ocurrir, eso en términos delictuales está dentro del crimen organizado. Y también está el lavado de dinero. En consecuencia, el Comando Sur, ¿qué es lo que hace? Y ha logrado colocar una piedra en el zapato. Evitar las rutas, tanto marítimas, terrestres como aéreas, a tratar de interceptarlas y disminuir lo que se puede, lo que son las líneas logísticas de soporte del crimen organizado, generar un ataque directo a lo que es, y eso lo hace junto al Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, aplicando sanciones a quienes están involucrados en todo ello, para poder también, digamos, cortar la línea de financiamiento. Y eso ha sido positivo. Pero también hay que tener presente que a mayor incorporación del Comando Sur en toda esa área, lo que se está diciendo también de otra perspectiva es que los países de Centroamérica y el Caribe, o América Latina en general, podríamos señalarlo, no tienen la capacidad propia para poder luchar contra el crimen organizado. Eso también involucra muchas veces a una parte del sector privado que tiene que cooperar en la lucha cuando el Estado no tiene la suficiente fortaleza para eso. En consecuencia, yo creo que efectivamente el Comando Sur coloca una piedra en el zapato, pero ahí evidentemente todavía falta mucho por hacer y básicamente pasa por el fortalecimiento de los estados, las normas y todo lo que se requiere para poder batallar eficientemente contra todo ello. La detención en Estados Unidos de quien fuera secretario de Defensa mexicano en el gobierno de Peña Nieto, Salvador Cienfuegos, por presuntos vínculos con el narcotráfico es una demostración de hasta dónde ha llegado la penetración de esos grupos. ¿Hay ganadores en esto de la guerra de las drogas? Los que ganan son los que están en la parte superior de la pirámide del crimen organizado a nivel mundial. Y estamos hablando de bufetes de abogados, estamos hablando incluso de empresarios, estamos hablando de personas que probablemente uno de la ciudadanía no los vincula a lo que es el narcotráfico o la corrupción. Y en esa perspectiva, el hecho de que el secretario de Defensa mexicano estuviese involucrado y está hoy día, como detenido en Estados Unidos, estaría dando cuenta de que efectivamente esos vínculos son capaces de penetrar a toda la estructura del Estado, ya sea para dar beneficio a quien está como autoridad, que en este caso tendrá que demostrarse si efectivamente la situación de Salvador Cienfuegos, o bien si acaso ha sido amenazado, ha sido cooptado y ingenuamente cayó en una red, digamos, de corrupción sin saber cómo se había producido, pero sí lo que sabemos es que en el caso de México particularmente hay una penetración importante de carteles, de una organización de crimen organizado que va más allá de la distribución de droga a nivel local o la producción incluso, sino que estamos hablando de que el crimen organizado en México logra uno de los principales objetivos, que la ley no pueda ser aplicable, que los territorios estén libres del control estatal y que las medidas de seguridad en definitiva sean muy difíciles de implementar. Y eso probablemente es lo que estamos viendo ahí en términos de lo que pasa en México y donde el triunfo cada vez pareciera ser más amplio para el crimen organizado más que para los estados democráticos o los estados que luchan contra ello. Guillermo, nos quedan 2 minutos de programa, así que voy a tratar de sacarte el mayor provecho posible dentro del tiempo que nos queda. China para algunos es una importante oportunidad para hacer negocios, para desarrollar la región, mientras que para otros es una amenaza y un factor desestabilizador para América Latina. ¿Cuál es tu visión sobre este país? A ver, China es importante para América Latina. China no tiene el sentido expansionista ni el sentido de control sobre otras democracias, otros países como tenía la Unión Soviética. Pero sí China tiene complejidades porque tiene objetivos de largo plazo que quiere cumplir.
En consecuencia, nadie puede pensar que hablar con China es hablar con alguien que es ingenuo respecto a lo que busca. Y eso significa de que China va a cuidar sus intereses, y si tiene interés en un país lo va a cautelar adecuadamente, presionando como lo hacen todos los países por sus intereses. Y en esa perspectiva, yo diría que China es un socio obligado para América Latina, en virtud de que es un mercado necesario para el tipo de productos que nosotros producimos, tanto desde los commodities, ¿no es cierto?, a aquellos productos de manufactura o más elaborados. Es un socio obligado. Bueno, Guillermo, hemos llegado al final del programa. Me despido agradeciendo principalmente a nuestro invitado Guillermo Holzman por estar con nosotros. Guillermo, si quieres hacer algún comentario final. Sí, que un comentario respecto a la temática que habías tú planteado, solamente una cosa muy breve. Hezbollah efectivamente es un tema que está asociado a un tema de Medio Oriente, a Irán, entre otras cosas, y está presente en América Latina en menor cuantía. Pero Hezbollah no va a tener ninguna acción si no hay una acción contra Irán. Eso solamente. Y eso requiere que tengamos una mirada de la seguridad más integral, más multidimensional y con una capacidad de anticipación, que es lo que hoy día necesitamos para poder enfrentar bien lo que es el proceso post-pandemia. Muchísimas gracias, Guillermo. Gracias, Guillermo Holzman, a RCR, a nuestro equipo de trabajo y a ustedes, nuestros seguidores, quienes nos acompañan y se conectan a Con Seguridad Radio. Recuerda que puedes volver a ver nuestro programa en el canal de YouTube Con Seguridad Radio. Los esperamos aquí cada sábado a las 12 del mediodía. Hasta la próxima. Este programa fue presentado por Arcus Group, Siste Alarmas, Beneconsult, VIP Security. IFPO, Corimproinca, Security Resilience. RCR presentó Con Seguridad Radio, el programa especializado en la protección de los ciudadanos y las organizaciones. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El Progreso